Sean todos bienvenidos a su nuevo video sobre lo que son bordes divergentes y bordes convergentes de la clase de Ciencias de la Tierra impartida por la licenciada Karen Marchante. Nosotros somos el grupo número 3 y para ahondar en el tema los dejo con mi compañero José Luis Cárcamo, quien va a iniciar con lo que es la explicación de bordes divergentes. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre lo que es bordes divergentes orientados a la evolución del fondo oceánico. Como punto 1 tenemos imagen del fondo oceánico, que vamos a dividirlo en tres partes, que es cartografía del fondo oceánico, observación del fondo oceánico desde el espacio y provincia del fondo oceánico. Vamos a hablar de lo que es cartografía del fondo oceánico. Dice que la variedad topográfica del fondo oceánico no se reconoció por primera vez hasta el historia viaje del Challenger, que duró 3 años y medio, desde diciembre de 1872. Como siguiente punto tenemos observación del fondo oceánico desde el espacio. Dice que otros avances tecnológicos importantes que han conllevado un mayor conocimiento del suelo oceánico implica la medida de la forma de la superficie del océano en el espacio. Como siguiente punto tenemos la provincia del fondo oceánico. Los oceanógrafos que estudian la topografía del fondo oceánico han estudiado tres unidades principales, que son margen continental, cuencas de océanos profundas y dorsales oceánicas, y la disminución vertical de esos perfiles, que suelen estarse exageradas muchas veces. Como siguiente punto tenemos los márgenes continentales, que son márgenes continentales pasivos y márgenes continentales activos. Márgenes continentales pasivos. Dice que el margen continental pasivo consiste en la plataforma continental, el talud continental y el pie de talud. Margen continental activo dice que a lo largo de algunas costas de talud continental descienden abruptamente hacia las fosas submarinas. También hablamos de las características de las cuencas oceánicas profundas y se divide en tres, que son las fosas submarinas, llanuras abisales, montes submarinos, guyot y llanuras oceánicas. Las características de las cuencas oceánicas profundas entre el margen continental y el continente de dorsales oceánicos. En las fosas submarinas, son las franjas largas y relativas estrechas que constituyen las partes más profundas del océano, y las llanuras abisales. Las llanuras abisales son estructuras profundas increíblemente planas, y los montes submarinos son los suelos oceánicos que están salpicados de volcanes en escudo dominante. Montes submarinos que pueden elevarse centenares de metros por encima de la topografía circundante. Bueno, eso ha sido toda mi exposición. Muchas gracias. Para continuar la exposición sobre bordes divergentes y bordes convergentes, sobre todo ahondar un poquito más lo de bordes divergentes, quédate en este video y continúa mi compañera Kelly Hernández. Anatomía de una dorsal oceánica. Dorsales oceánicas, expansión del fondo oceánico a lo largo de los bordes divergentes de placa bien desarrollada. El fondo oceánico se eleva formando una prominencia denominada dorsal oceánica o dorsal del centro oceánico. El sistema de dorsales oceánicas interconectadas es el rasgo topográfico de más de longitud de superficie terrestre superada a 70.000 kilómetros de longitud, representando el 20% de la superficie terrestre del sistema de dorsales oceánicas serpenteadas por los principales océanos. Las dorsales oceánicas son tan altas como algunas montañas continentales y por lo tanto suelen describirse como estructuras de naturaleza montañosa. Sin embargo, la semejanza acaba ahí.
El origen de la litosfera oceánica y dorsales oceánicas. Dorsales oceánicas. Las dorsales oceánicas representan los bordes constructivos de placa en lo que se origina nuevamente litosfera oceánica. De hecho, el mayor volumen de magmas, más del 60% de total de la producción anual de la Tierra, se genera a lo largo del sistema de dorsales oceánicos en asociación con la expansión de fondos oceánicos. Expansión del fondo oceánico. Recordemos que Harry Hayes de la Universidad Princeton formuló el concepto de expansión de fondos oceánicos a principios de los años 60 a lo largo de la zona relativamente estrecha, localizando las crestas de los dorsales denominadas zonas de Reed. ¿Por qué las dorsales oceánicas están elevadas? La principal razón que explica la posición elevada del sistema de dorsales es el hecho de que la litosfera oceánica recién creada está caliente, ocupa más volumen y por lo tanto es menos densa que la roca más fría de las cuencas oceánicas profundas. La velocidad y expansión topográfica desde las dorsales. Uno de los principales factores controlados por la velocidad y de expansión es la cantidad de magmas generadas en una zona de Reed. En los centros de expansión rápida de la divergencia se produce de una mayor velocidad en los centros de expansión lentos, lo cual tiene una secuencia de mayor cantidad de magmas que asciende del manto. Estructura de la corteza oceánica. Aunque la mayor parte de la corteza oceánica se forma fuera del alcance de nuestra vista por debajo del nivel del mar, de los geólogos ha podido observar la estructura del fondo oceánico. A partir de estos afloramientos de los investigadores concluyen que el fondo oceánico consiste en 4 capas distintas. Capa 1. La capa superior está formada por una serie de sedimentos no consolidados. Capa 2. Bajo la capa de sedimentos hay una unidad rocosa compuesta principalmente de las lavas basálicas que contienen abundante estructura en forma de almohadilla denominada basaltos almohadillados. Capa 4. La unidad inferior está compuesta principalmente por gravos, el equivalente de granos gruesos de basalto que cristaliza en una cámara magmática debajo del eje de la dorsor. Formación de la corteza. Conforme a la expansión del fondo oceánico progresa, se desarrollan numerosas fracturas verticales de la corteza oceánica situadas sobre esta cámara magmática. La unidad inferior de la corteza oceánica se desarrolla a partir de la cristalización en el interior de la propiedad cámara magmáticas interacción entre algunas marinas y la corteza oceánica. El calor interno de la Tierra de la interacción entre el agua marina y la corteza basálica recién formada altera tanto el agua marina como la corteza. La corteza basálica superior está profundamente en el agua marina, puede penetrar hasta una profundidad de 2 kilómetros. La ruptura continental del nacimiento de una nueva cuenca oceánica, formación de una cuenca oceánica. Pangea empezó a separarse hasta casi 200 millones de años. No se sabe con cuánta seguridad. Sin embargo, este acontecimiento sirve para ilustrar que quizás la mayoría de cuencas oceánicas empiecen a formarse cuando un continente empieza a separar. Evolución de una cuenca oceánica. El desarrollo de una cuenca oceánica empieza en la formación de un rift continental, una depresión alargada en que toda la litosfera se ha deformado. Mecanismo de ruptura continental. Parece probablemente que existen supercontinentes de manera esporádicas durante el pasado geológico. Pangea, que fue más reciente de ellos, constituía un supercontinental hasta hace entre 450 y 230 millones de años. Se fraccionó poco después. Por lo tanto, los geólogos han llegado a la conclusión de que la formación de un supercontinental seguirá. Buenas tardes, compañeros, licenciada. Yo voy a continuar con lo que es la exposición sobre bordes divergentes. Vamos a hablar de lo que es la destrucción de litosfera. La destrucción de la litosfera, aunque el borde divergente de placas se produce en nueva litosfera,
el área de superficie no aumenta, y esto se da que debe haber un equilibrio que se da porque la litosfera recién creada en los bordes divergentes se ve contrarrestada por la destrucción de placas que hay en los bordes convergentes. La subducción de litosfera oceánica se da porque hay un enfriamiento de lo que es la litosfera oceánica, y esto va a dar lo que es un aumento en la densidad. Al aumentar la densidad, como el manto subyacente es menos denso, entonces se hunde lógicamente la litosfera. ¿Qué es lo que pasa? Se puede dar dos tipos de subducción, por así decirlo, pero solo para ejemplificar vamos a ver que en el ejemplo 1 vamos a ver de que la subducción se hace con un ángulo muy pronunciado, y en la imagen 2 el ángulo es menos pronunciado. ¿Por qué se debe esto? Como podemos observar en la imagen 1, la capa de corteza oceánica es menos gruesa. En la imagen B es más gruesa. Pero ¿a qué se atribuye que este ángulo sea mucho menor? Pues que esta corteza más gruesa lo que le da es una característica de flotabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Entonces es menos densa. Al ser menos densa, entonces no se hunde tan fácilmente, o crea un poquito de... se opone a hundirse. Entonces al producirse eso, el ángulo es menos pronunciado. Este es el caso que existe en la fosa Perú-Chile. ¿Qué pasa en esa fosa? Pues que hay una alta interacción entre la corteza o la placa que va descendiendo con la suprayacente, y esto da origen a muchos terremotos. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que había antes de Pangea. ¿Qué había antes de Pangea? Pues antes de Pangea hubo un supercontinente llamado Rodinia, pero no podemos decir de que tenía la misma forma. Como podemos ver, estaba básicamente ubicado en lo que es el polo sur. ¿Qué fue pasando? Que con la medida fue pasando el tiempo, a medida fueron pasando los millones de años, muchas del territorio que lo conformaba se fue desprendiendo hasta una posición un poco más central. Vamos a irlo viendo. A medida fue pasando, se fue agregando un poco más hasta que se convirtió lo que era el supercontinente Pangea. Aquí, como podemos ver, en ningún momento estuvieron unidos todos. ¿Por qué? Porque cuando se terminaron de unir algunos ya se empezaban a desprender por la misma actividad de las placas. ¿Qué va a pasar después de nuestros tiempos? Pues que las placas van a seguir su rumbo, los continentes van a seguir desplazándose, y se cree que más o menos en unos 250 millones de años va a haber formado un nuevo supercontinente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los bordes convergentes. Vamos a hablar un poquito de lo que son la formación de las montañas. Para hablar de la formación vamos a hablar qué son las montañas. Pues son estructuras espectaculares que se elevan sobre el terreno circundante y pueden ser aisladas como el Kilimanjaro o parte de cinturones como la cordillera americana. La cordillera americana es una cordillera que se extiende desde Cabo de Hornos hasta Alaska. También podemos hacer una clasificación por el tiempo, ¿verdad? O como podemos decir, por su antigüedad. El Himalaya, por ejemplo, son picos jóvenes que aún están en crecimiento, y el Apalache son picos que se formaron hace mucho tiempo y son muy antiguos, y en lugar de estar creciendo, más bien hay un descenso en lo que es su altura por la acción de la erosión. En este capítulo también explicaremos cómo se originan y la relación con la formación y estructura de la corteza continental. La formación de montañas se conoce como orogénesis. Oros significa montaña y génesis llegar a ser. La mayoría se producen en bordes convergentes, como lo habíamos mencionado. ¿Qué es un borde convergente? Pues un borde convergente es cuando dos placas colisionan. Entonces, ¿qué va a producir? Una es más densa que la otra, entonces
va a terminar subduciendo a la otra. Aquí, como podemos observar, las placas colisionan con fuerzas compresionales horizontales, lo que va a originar un plegamiento y va a formar las fallas y va a producir metamorfismo. Las zonas de subducción situadas a lo largo de los bordes convergentes son un punto de destrucción de placa, como lo habíamos mencionado antes. La placa litosférica se dobla y se sumerge, así como lo podemos ver en esto. También vamos a ver de que hay unas características principales que en todo borde convergente tiene que existir. Lo primero, la fosa, un arco volcánico, un antearco y un transarco, ¿verdad? Cuando se colisionan dos placas oceánicas, lo que se va a producir, una siempre va a subducir sobre la otra, pero lo que se va a formar son un arco volcánico que va a dar origen a lo que son islas volcánicas, como podemos ver en la imagen 1. En la imagen 2 vemos una placa continental que choca con una placa oceánica. La placa oceánica es subducida y se producen lo que son un arco montañoso continental. El arco montañoso continental, como podemos ver en esta imagen, es el que se origina de la colisión de una placa oceánica con una placa continental. Aquí también podemos ver las mismas características. Tenemos su arco volcánico, el antearco, el transarco y la fosa, ¿verdad? Muchas gracias. Para continuar con esta exposición sobre bordes divergentes y convergentes, te dejo con mi compañero Hipólito Gutiérrez. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la exposición, tenemos lo que son los arcos insulares. Dice que los arcos insulares representan quizás lo que son los cinturones montañosos más simples. Estas estructuras son consecuencia de la subducción constante de la litosfera oceánica. Esto sucede alrededor de más de 100 millones de años, o sucedió. Los arcos insulares y los bordes de la placa de tipo andino tienen muchas estructuras enormemente parecidas, por decirlo así. Si nos fijamos en la primera imagen, tenemos lo que son los arcos insulares volcánicos. ¿Insulares por qué? O islas, por decirlo así, porque están formados por lo que son islas. En la parte de abajo tenemos bordes de placas de tipo andino que prácticamente tienen arcos siempre volcánicos, pero continental. O sea que aquí son islas y aquí es continente. Formación de lo que son montañas a lo largo de los bordes de tipo andino. Dice que la primera etapa en desarrollar un cinturón montañoso de tipo andino aparece antes de la formación de la zona de subducción. Durante este periodo, el margen continental podemos decir que tiene un margen positivo, es decir, no es un borde de placa, sino parte de la misma placa donde se encuentra la corteza oceánica continua. Existen tres elementos. Estos tres elementos son los que son los arcos volcánicos, el segundo son las primas de creación y el tercero son las cuencas de antearco. Aquí, si ustedes se fijan, este es un solo continente de la litósfera, pero en esta parte del centro está comprendida, como quien dice, de lo que hablábamos, en un margen positivo. Esto quiere decir que, en pocas palabras, que está de un pelito, por romperse. Ya aquí, ya si se rompe, esta parte empieza a bajar y esta empieza a subir. Aquí ya tenemos lo que es la litósfera oceánica en subducción. Y la tercera, ya tenemos la tercera, se forma lo que es la cuenca de antearco. Posteriormente tenemos lo que son las sierras nevadas y las sierras litorales. Prácticamente esto sucedió en el periodo Jurásico. Cuando el Atlántico Norte empezó a abrirse, se formó una zona de subducción a lo largo del borde occidental de la placa norteamericana. Entonces, si ustedes podemos ver, todo esto que está en morado es lo que comprende lo que es la Sierra de Nevada. Y esto es lo que pasó hace aproximadamente unos 100 millones, prácticamente en el periodo Jurásico.
Otra que podemos observar aquí es la Sierra Costera de California. Esto comprendido siempre en los Estados Unidos, ¿verdad? O en la placa norteamericana. Tenemos lo que son las colisiones. Las colisiones continentales tienen como consecuencia el desarrollo de montañas compresionales, caracterizadas por una corteza acortada y engrosada. La zona donde los dos continentes colisionan, a esta se le denomina satura, y esta parte del cinturón montañoso suele conservar restos de litósfera oceánica. Aquí lo podemos ver, ¿no? En la zona izquierda tenemos lo que son una corteza continental, igual en la zona derecha tenemos una corteza continental y en el centro tenemos una corteza oceánica. Pero al momento que se da lo que es la subducción en la parte del centro, donde prácticamente colisionan las dos continentes, se le denomina satura, que es prácticamente el centro. Aquí está el centro o la unión. Esta parte suele conservar lo que son restos de litosfera oceánica. ¿Por qué? Porque antes era océano, pero esto, como chocaron, por decirlo así, se elevó, y entonces en la parte de acá arriba tiene lo que son los sedimentos que tenía la corteza oceánica. También tenemos lo que es el Himalaya. Dice que este episodio de formación de montañas se creó del Himalaya, empezó alrededor de prácticamente 45 millones de años. Aquí podemos observar cuando la India empezó a colisionar con Asia. Aquí tenemos la India y la parte de arriba tenemos Asia, y todo esto es lo que comprende el Himalaya. Otro ejemplo de estas colisiones tenemos lo que es el Apalache, que esto va desde Alabama, la parte de abajo, y sube toda esta parte de aquí hasta llegar a Terranova. Esto está comprendido en lo que es Estados Unidos. Tenemos terranes y formación de montaña. La naturaleza de los terranes, los geólogos se refieren a estos bloques de corteza acrecionada como terranes o terrenos. De una manera sencilla, la expresión de terranes se refiere a cualquier fragmento de corteza que tiene una historia geológica distinta a lo que son las zonas de colindantes. Acreción y orogénesis. Acreción se denomina al continente conjunto de los procesos que resulta del crecimiento de una masa continental por acreción de materiales o adición de terráneos. Orogénesis. Se llama orogénesis al proceso de formación de las montañas. En otras palabras más cotidianas, podríamos decirse que la orogénesis es la formación o el rejuvenecimiento de las montañas. Bueno, esto ha sido de la parte mía. Para finalizar esta exposición y este video, te dejo con mi compañera Gaby Flores, que tiene importante información sobre lo que son los bordes convergentes. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado. Bueno, compañeros, seguimos con la exposición. El tema que me tocó exponer es montañas de bloque de falla. Son las montañas que forman en estos lugares denominados montañas. De mayor parte de las montañas de bloque de falla se forman en respuesta a un gran levantamiento que provoca el alargamiento y el fallado. Una situación de este tipo está ejemplificada por los bloques de falla que se elevan por encima de los valles del Rift del este de África. De la provincia de Bencis, la extensión en la provincia de Bencis empezó alrededor de 20 millones de años, al parecer haber estirado la corteza hasta 2 veces su anchura original. El movimiento vertical de la corteza, además de grandes desplazamientos de la corteza, están causados principalmente por las placas tectónicas, que se observan movimientos verticales graduales de la corteza continental en muchos lugares de todo el mundo. La isostasia
una de las consecuencias del ajuste isostático a que medida que la erosión reduce las cimas de la montaña, la corteza se eleva en respuesta a la reducción de la figura, a la reducción de la carga. Sin embargo, cada episodio de levantamiento isostático es algo menor que la pérdida de elevación debido a la erosión. Convección del manto, un motivo de movimiento vertical de la corteza. Basándonos en los estudios geográficos, basándonos en los estudios del campo gravitacional de la Tierra, se hizo evidente que el flujo convectivo vertical del manto también afecta la elevación de las principales formas del relieve terrestre, ya que podemos encontrar dos tipos de elevación y hundimiento. Elevación de continentes enteros. El sur de África es una región en la que el movimiento vertical a gran escala es evidente. Gran parte de la región en una llanura con una elevación media de casi 1500 metros en los estudios geológicos. Se ha demostrado que al sur de África y el fondo oceánico circundante han estado ascendiendo lentamente durante los últimos 100 millones de años, aunque no han experimentado ninguna colisión de placas durante casi 400 millones de años. Dice que el hundimiento de la corteza también se dan descubiertos áreas extensas de hundimiento sin formar, como por ejemplo se encuentran grandes cuencas casi circulares en el interior de ángulos continentales, tanto como el origen está al principio de los capítulos. Emprendimos que la teoría de las tectónicas de placas proporcionan un modelo a partir del cual examinan la formación de los principales cinturones montañeses de la Tierra. Dice que los primeros continentes de la Tierra, la mayoría de investigadores coinciden en que una vez la Tierra se enfrió lo suficiente y se desarrolló una capa de corteza en la superficie que actuaba como una manta, reduciendo la velocidad de la pérdida del calor procedente del interior. Como también tenemos cómo crecen los continentes. Una vez se forma la corteza continental, puede crecer tanto su grosor como su extensión lateral. Y existen tipos de evoluciones. Evolución temprana de los continentes, que es un extremo de que se haya la propuesta que sugiere que quizás hasta un 85% de toda la corteza continental se formó al principio de la historia de la Tierra. Y la evolución gradual de los continentes es un punto de vista opuesto, sosteniente que los continentes han ido aumentando de tamaño gradualmente a lo largo del tiempo geológico por la adición de material derivado del manto superior. Bueno, compañeros, esta ha sido nuestra exposición y muchas gracias.